Bueno, vamos a seguir con las siguientes preguntas de terapia para el cáncer. Terapia de innovación creativa. La pregunta del PIR 243. ¿Hacia qué fin va dirigida la terapia de innovación creativa de Grossart Matthieu en pacientes oncológicos? 1. La mejora del estado físico del paciente. 2. La promoción de la adhesión al tratamiento radioterápico. 3. El tratamiento del dolor asociado a determinados cánceres. 4. El tratamiento de náuseas anticipatorias. Y 5. La comunicación del paciente con su pareja. La respuesta es 1. ¿Qué fin va dirigida la terapia de Grossart Matthieu? La mejora del estado del paciente. La mejora del estado físico del paciente. La terapia de innovación creativa, el comentario, la terapia de innovación creativa iría dirigida de forma profiláctica a reducir las muertes debido a cáncer o angiopatías coronarias e ictus, o bien trataría de alargar la vida de las personas con estas enfermedades. PIR 9. Pregunta 158. ¿Cómo se denomina el programa de tratamiento de desarrollo por Grossart Matthieu dirigiéndose a pacientes oncológicos? ¿Cómo se denomina el programa? 1. Terapia de innovación creativa. 2. Terapia psicológica ayudante. 3. Terapia de esquemas de supervivencia. 4. Terapia para la distrofía anticipatoria. Y 5. Terapia del afrontamiento del cáncer. Como se denomina, la respuesta es 1. Terapia de innovación creativa. Comentario: la terapia de innovación creativa es un tratamiento psicológico desarrollado por Eysenck y Grossart y Matthieu, que va dirigido a trabajar con personas con riesgo de cáncer o que padecen a dicha enfermedad. PIR 11. Pregunta 148. La terapia de innovación creativa Grossart Matthieu de 1984 se utiliza ¿Para qué se utiliza esa terapia? 1. Potenciar la terapia de solución de problemas de tratamiento de asma bronquial. 2. En pacientes diabéticas para superar sus hipoglucemias. 3. En pacientes con TDAH y bajo nivel de rendimiento académico. 4. Lograr mejor la visión del individuo en el mundo, en pacientes paliativos. Y 5. Modificar la respuesta inmunológica del paciente oncológico por medios psicológicos. Claramente la respuesta es 5. Esa terapia de Grossart Matthieu en 1984 se utiliza para modificar la respuesta inmunológica de paciente oncológico por medios psicológicos. Así, y es una pregunta similar a la de la convocatoria 606 sobre tratamiento del cáncer. PIR 15. Pregunta 216. ¿Cuál de los siguientes autores desarrolló un programa conductual para la prevención del cáncer basado en la existencia de un patrón de personalidad característico en estos enfermos y combina estrategias de sensibilización con entrenamiento en habilidades sociales? 1. Grossart y Matthieu, Mori, Greer o Lazarus. ¿Vale? La respuesta es
Uno, el autor son Grossack y Matike. Y comentario sobre ese programa. La base es de un patrón característico asociado al cáncer. Eise y Grossack y Matike llevaron a cabo diversos estudios que trataron de mostrar la utilidad de un programa basado en técnicas de desensibilización y habilidades sociales para la prevención del cáncer. La siguiente terapia es la terapia de visualización. Tenemos la primera pregunta, PIR 08, pregunta 128. ¿Hacia qué fin va dirigida la terapia de visualización de Simonton en pacientes oncológicos? 1. El tratamiento de náuseas anticipatorias. 2. La mejora del estado físico del paciente oncológico. 3. La promoción de adhesión al tratamiento radioterápico. 4. El tratamiento del dolor asociado a determinados cánceres. Y 5. La aceptación del diagnóstico en una fase temprana. ¿Vale? La terapia de visualización de Simonton, la respuesta es 2. Que va la mejora del estado físico del paciente. Su objetivo es mejorar el estado físico del paciente oncológico. El comentario, la terapia de visualización de Simonton fue creada con un propósito de incrementar la cantidad y la calidad de la vida de los pacientes con cáncer. PIR 10, pregunta 196. La terapia que se utiliza en los pacientes con cáncer y que precede cambiar la percepción que el paciente tiene acerca de su enfermedad, así como sus mecanismos inmunológicos de defensa, se denomina 1. Atención selectiva. 2. Percepción enmascarada. 3. Desensibilización sistemática. 4. Psicoterapia breve. Y 5. Terapia por visualización. La respuesta es 5. Se utiliza terapia por visualización y parece que es una pregunta similar a la de la convocatoria 08 sobre la terapia de visualización para el cáncer. Terapia psicoeducativa de FASI o FAUSI o yo qué sé, no sabrás. PIR 16, pregunta 178. ¿Cuáles son los componentes del programa de intervención psicoeducativa desarrollado por FAUSI y colaboradores para pacientes con cáncer? 1. Entrenamiento conductual en el manejo del estrés. Apoyo emocional. Entrenamiento en habilidades de afrontamiento en información o educación para la salud. 2. Información, reestructuración cognitiva, entrenamiento en habilidades sociales y relajación muscular progresiva. 3. Estrategias para el manejo del estrés, relajación en imaginación, educación para la salud y técnicas de exposición e imaginación en vivo. 4. Estrategias para la detención del pensamiento, información o educación para la salud, terapia narrativa y estrategias de regulación emocional. La respuesta para estos componentes para la terapia psicoeducativa de FAUSI respuesta es 1. Y es entrenamiento conductual en el manejo del estrés, apoyo emocional, entrenamiento en habilidades de afrontamiento y información o educación para la salud. Comentarios. FAUSI y los colaboradores desarrollaron un programa de intervención para pacientes con cáncer basado en elementos de intervención específicos y estructurados.
La tema, el tratamiento general. Tratamiento general. Primera pregunta, PIR 07, la pregunta 248. En los distintos estudios sobre la eficacia de los programas de intervención psicológica en pacientes oncológicos, se ha demostrado que 1. Debe iniciarse la terapia de grupo desde el mismo momento del diagnóstico. 2. Los hombres parecen tener una mayor respuesta al tratamiento que las mujeres. 3. El estilo del afrontamiento no es relevante para la mayoría subjetiva del paciente. 4. Un factor mediador importante de la mejoría es la sensación subjetiva de control. 5. Las pacientes que más se benefician de los tratamientos son las que padecen de cáncer de mama. La respuesta a esa pregunta es 4. Un factor mediador importante de la mejoría en la sensación subjetiva de control en el tratamiento general. Uno de los factores que puede estar en la base de los resultados que se tienen en las intervenciones psicológicas para pacientes con cáncer es la inducción en el enfermo de una sensación de control. Vamos, que hace mucho calor. PIR 10, pregunta 195. Las técnicas psicológicas que mejores resultados terapéuticos han ofrecido en el tratamiento de las náuseas y vómitos anticipatorios en pacientes con cáncer son 1. Terapia breve, psicoterapia breve. 2. Terapia familiar estratégica. 3. La desensibilización sistemática y entrenamiento de relajación muscular y progresiva con visualización dirigida. 4. La logoterapia combinada con hipnosis. 5. La exposición intensiva junto con técnicas de reestructuración cognitiva. La respuesta es la 3. La mejor técnica psicológica es la de desensibilización sistemática y entrenamiento en relajación muscular y progresiva con visualización dirigida. Comentario: la relajación muscular progresiva, las técnicas de visualización y de sensibilización sistemática se han mostrado útiles en tratamientos psicológicos de náuseas y vómitos condicionados y el síndrome de disfonía anticipatorio. PIR 13, pregunta 164. La mejor estrategia para proporcionar información a los pacientes con cánceres es 1. No informarles para que el paciente no se desespere. 2. Darle toda la información posible para reducir al máximo la incertidumbre que la situación provoca. 3. Centrarse exclusivamente en proporcionar información relevante a los aspectos directamente vinculados con la enfermedad. 4. Adecuar la información a las demandas informativas de los pacientes. Y 5. Limitarse a ofrecer información a los familiares para que ellos la proporcionen en el momento adecuado al paciente. ¿Vale? La respuesta para esa pregunta, ¿cuál es la mejor estrategia para proporcionar información a los pacientes con cánceres? Es la respuesta número 4, es adecuar la información a las demandas informativas de los pacientes. ¿Vale? Comentario: la información debe darse siguiendo unas pautas para que este tenga un efecto positivo, gradualmente, congruente, adaptada al estilo personal y realista. A seguir, una tabla de resumen con guía de tratamientos psicológicos eficaz.
de M. Pérez 2010. ¿Vale? Tratamiento bien establecido. Tipo 1. Relajación muscular, visualización para control de náuseas y síntomas, desensibilización sistemática para control de náuseas y síntomas, modificación de conducta para el afrontamiento conductual, terapia cognitivo-conductual para intervención emocional, terapia o ayudante conductual para intervención emocional, terapia de grupo cognitivo-conductual para intervención emocional. Tratamiento probablemente eficaz, tipo 2, es educación, counseling para información, terapia de grupo cognitivo-conductual, terapia de grupo cognitivo-conductual para afrontamiento conductual y educación, counseling para intervención sobre el estado emocional. Tratamiento en fase experimental tipo 3, educación, counseling para afrontamiento conductual. ¿Vale? Eso han sido tratamiento psicológico eficaz de M. Pérez 2010. Seguimos con Manual de Psicología de Salud de IAMIGO 2012. Eficaz. Terapia de grupo cognitivo-conductual. Respiración abdominal, relajación muscular, autoinstrucciones. Terapia cognitivo-conductual. Intervenciones psicosociales, programas de actividad física. Eficaz o límite es la terapia cognitivo-conductual para el alivio del dolor. Terapia de conducta de innovación creativa y terapia de visualización. Psicología de salud de J. Gil Roales Nieto 2004 es eficaz, terapia cognitivo-conductual y hipnosis para náuseas y dolor. Y eficaz con limitaciones, relajación muscular y visualización. Ok. Vamos a seguir con otro tipo de tratamiento para otra enfermedad. Tratamiento del asma. Tratamiento del asma. Ahí también tenemos el número 1, aspectos claves. A lo largo de las diferentes convocatorias de examen nos encontramos con 4 preguntas en relación al tratamiento psicológico del asma. Las preguntas se centran principalmente en los programas de automanejo como tratamiento psicológico del trastorno. ¿Vale? Punto 2, tratamiento psicológico. Objetivo: reducción de la actividad emocional, regulación de la función pulmonar, relaciones familiares desadaptadas, automanejo de la enfermedad, eliminar conductas operantes. ¿Cómo se interviene? Con relajación, BF, mi biofeedback y MEMG frontal, BF-EMG torácico, BF aritmia seno respiratorio, BF función respiratoria. Terapia familiar, información más modificación de conducta, programas de automanejo y manejo de contingencias, condicionamiento operante. Eficacia, punto 3. Vamos a ver la eficacia de la relajación. Pues en guía de tratamientos de M. Pérez de 2010, probablemente eficaz para reducir la actividad emocional. En Manual de Psicología de IAMIGO, evidencia inconsistente
sobre su actividad, efecto más acentuado en pacientes con componente emocional. Y en intervención psicológica en trastornos de salud de Bueno y Buceta 2000, encontramos resultados contradictorios eficaz para reducir estados de broncoconstricción en pacientes con activación emocional relacionada con las crisis. Ha sido la relajación. BFEMG frontal. En guía de M. Pérez 2010 es probablemente eficaz para regular la función pulmonar. Y en la intervención de Bueno y Buceta, variabilidad interindividual, mejora en subgrupo de pacientes. BF, variabilidad de frecuencia cardíaca, HRV. BF, variabilidad de frecuencia cardíaca. En el manual de IAMIGO 2012 es útil como tratamiento adjunto, aunque el mecanismo de acción no es conocido. En intervención psicológica en trastornos de salud de Bueno y Buceta 2000, mejora en un subgrupo, aunque con gran variabilidad intersujetos. BFEMG torácico y BF ASR y BF función respiratoria en el guía de tratamientos de M. Pérez 2010 es en la fase experimental para regular la función pulmonar. Y en intervención psicológica de Bueno y Buceta, en BF torácico, mejora la evolución del asma reduciendo los síntomas, el uso de la medicación y de las visitas a urgencias. También en Bueno y Buceta 2000, el BF función respiratoria, hasta el momento no se ha detectado las características de los asmáticos que podrían beneficiar de esta intervención. BF de la magnitud de las cargas respiratorias internas y externas. En Bueno y Buceta 2000 mejora la discriminación sensorial de las dificultades respiratorias en individuos con déficit perceptivos. Terapia familiar. En M. Pérez 2010 está en fase experimental para intervención sobre las relaciones familiares desadaptadas. ¿Vale? Programa de automanejo. Información más modificación de conducta. En M. Pérez está probablemente eficaz. En IAMIGO 2012, eficacia bien establecida. Y en Bueno y Buceta 2000, discrepancias en la eficiencia. Se ha mostrado eficaces para aumentar el conocimiento sobre la enfermedad, mejorar adherencia, descenso de la utilización de servicios médicos. Técnicas operantes. Manejo de contingencias. En Bueno y Buceta 2000, eficaz pero con dificultades metodológicas, la mayoría de la información proviene de estudio de caso. Seguimos con algunas preguntas. El tratamiento del asma. Pregunta PIR 07. Pregunta 225. ¿Para qué tipo de pacientes con asma bronquial está especialmente indicada la desensibilización sistemática? 1.
Para ellos pacientes que junto con el problema del asma padecen algún tipo de fobia específica. 2. Para pacientes asmáticos que presenten un patrón continuado de hiperventilación. 3. Para aquellos pacientes en los que el asma se puede considerar una respuesta de ansiedad condicionada. 4. Para los pacientes que tienen una especial facilidad para imaginar episodios asmáticos. Y 5. Para todo tipo de pacientes. ¿Vale? La respuesta es la 3. Para aquellos pacientes en los que el asma se puede considerar una respuesta de ansiedad condicionada. Comentario: la desensibilización sistemática está especialmente indicada para aquellos pacientes que presentan las crisis asmáticas condicionadas a determinadas situaciones o estímulos. PIR 09, la siguiente pregunta del tratamiento de asma. PIR 09, pregunta 160. En el marco de las intervenciones empíricamente validadas, ¿cuál de las siguientes técnicas se incluye dentro de las intervenciones probablemente eficaz para el tratamiento del asma bronquial? 1. VF electromiográfico torácico. 2. VF de aritmia de seno respiratorio. 3. VF de parámetros de función pulmonar. 4. Terapia familiar. Y 5. Programas de automanejo. La respuesta es 5. Programas de automanejo. Esa es el programa que incluye intervenciones globalmente eficaz en el tratamiento de asma bronquial. ¿Vale? Comentario: según el Manual de Tratamiento Eficaz de Marino Pérez 2010, los programas de automanejo se consideran tratamientos globalmente eficaces para el asma. En el momento actual se han recogido más datos de investigaciones y hay un mayor apoyo empírico para estos programas, pero lo que actualmente se consideran intervenciones bien establecidas para el asma. Esta pregunta no sería correcta en el momento actual. ¿Vale? Pregunta 11. PIR 11. Pregunta 147. En el tratamiento del asma, los programas de automanejo se orientan a 1. Contrarrestar una emoción contra otra emoción. 2. Y el paciente controle adecuadamente su enfermedad, implicándose en su autocuidado y promoviendo su responsabilidad y control. 3. Autoprescripción de la medicación y la reducción de los efectos secundarios que la toma de esta le produce. 4. Adquirir nuevos patrones de comportamiento utilizados para ellos, técnica operante. 5. Entrenar al paciente asmático en técnicas de relajación. ¿Vale? La respuesta es 2. Se orienta y el paciente controle adecuadamente su enfermedad, implicándose en su autocuidado y promoviendo su responsabilidad y control. ¿Vale? Comentario: los programas de automanejo para el tratamiento del asma incluyen un componente educativo y un componente conductual. Su objetivo es informar al paciente sobre su enfermedad y dotarle de estrategias. ¿Vale? PIR 12. Pregunta 174. Los estudios sobre la eficacia de distintas técnicas de intervención del paciente con asma bronquial indican que 1. Los programas de automanejo son programas bien establecidos con evidencia empírica. 2. La terapia familiar en el tratamiento de elección para estos pacientes. 3. La relajación es una técnica eficaz.
especialmente para los pacientes que tienen asociada al asma un componente emocional. 4. La relajación no ha mostrado ninguna eficacia. 5. La única técnica que ha mostrado su eficacia es la exposición a episodios asmáticos. La respuesta es 1. Las técnicas de los estudios sobre la eficacia de distintas técnicas de información en pacientes o bronquial indican que los programas de automanejo son programas bien establecidos o de evidencia empírica. Esa es la respuesta. Comentario: en el momento actual hay suficiente apoyo empírico para considerar los programas de automanejo como tratamientos bien establecidos para el asma, según se recoge en el Manual de Psicología de Salud de IAMIGO 2012. Tratamiento, guía de tratamiento. Tenemos una tabla de resumen de guía de tratamientos psicológicos eficaz de MPV 2010. Tratamiento probablemente eficaz tipo 2 es relajación, BF, EMG frontal y programas de automanejo. Y tratamiento en fase experimental tipo 3, BF, EMG torácico, BF, ASR, BF función respiratoria y terapia familiar. Seguimos con guía tratamientos. El Manual de Psicología de Salud de IAMIGO 2012. Es eficaz programas de automanejo y eficaz con limitaciones, relajación. BF, HRV. Y intervención psicológica en trastornos de salud, Buceta, Bueno y más, en 2000, eficaz con limitaciones. Son relajación, BF, EMG frontal, BF, HRV, BF, EMG torácico, BF, ASR, BF función respiratoria, BF de la magnitud de las cargas respiratorias internas y externas y programas de automanejo, técnicas operantes. Los programas de automanejo para el asma se consideran tratamientos bien establecidos en el momento actual.